Bienvenidos al Renacimiento con Dios, capítulo número 3. Vamos a hablar sobre la unidad y la paz por medio de Cristo. Como ya sabéis, esto es una serie, vamos por el episodio 3, ya lo he dicho, soy muy repetitiva. Y esta serie me llena de hondo, de lleno, porque me costó mucho aceptar lo que había que hacer para conseguir esa paz y esa unidad. Y no lo entendía, no era consciente de lo poderosa que era mi mente y de lo poderoso que era yo, mi ser, ¿no? Entonces voy a explicar muchas cosas, así que si quieres sanar conmigo en este gran proceso y quieres saber cómo poder unirte a Dios, este es tu vídeo, esta es tu serie, está hecha para vosotros porque yo esto ya lo he pasado, esta unidad y esta paz yo ya la tengo, gracias a Dios. Me ha costado mucho tiempo, ¿vale? Pero Él me ha mandado aquí para que grabe este vídeo como si fuera una enseñanza y yo lo hago porque no tengo más que un propósito que es poder ayudar a la gente. Entonces vamos a comenzar, así que dale play. Si cogemos nuestra Biblia, como siempre, como en todos mis vídeos, porque este es mi manual de vida, no puedo vivir sin ella. Todas las mañanas las leo, todas las tardes, todas las noches, cada vez que me siento sola, cada vez que necesito preguntar algo, me da la respuesta a todo lo que necesito. Así que hoy también la vamos a utilizar porque es súper importante. Nos vamos a ir a Efesios número 2, sí, igual que en el episodio anterior, pero esta vez vamos a ir a la segunda parte, unidad y paz por medio de Cristo. No es entero, tal cual, esa parte. Yo he cogido lo que necesitamos. Que yo voy a ir a lo importante, a la data, a la reflexión espiritual y mental. Quiero hacer en cuenta que aquí está hablando de los gentiles y de los judíos, ¿vale? En cómo Cristo los une y quita una muralla para poder unirse a Dios. Pero mi reflexión va totalmente diferente. En plan, quiero que entendáis que la Biblia hay dos maneras de leerla, ¿vale? La manera tal cual como enseña en la iglesia, tomar el pie de la letra. Por ejemplo, si yo me leyese la unidad y la paz por medio de Cristo, lo tomaría como que está hablando de los gentiles y de los judíos, de que había un muro, como si fuera una historia. Pero el caso es que la Biblia no se lee así. La Biblia la tienes que llevar a la manera espiritual, a tu reflexión, a una enseñanza que transmita conocimiento a tu conciencia, a tu ser, a tu identidad, para poder elevarte. No es tal cual viene aquí y ahora os voy a enseñar el cómo yo lo hago y cómo me están enseñando a mí a través de muchas mentorías, porque estudio, aparte de mi carrera, estudio también esto. Entonces hay muchas maneras de leer la Biblia, pero esta manera es más profunda, más que te llena más el corazón. Es como coger tu vida y plasmarla aquí, literalmente. Entonces vamos a ello. Yo me voy a ir a Efesios 2, 2:12, ¿vale? Pero me voy a ir a: ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Ustedes vivían. Lo recalco, vivían. Te está hablando en pasado, es un verbo en pasado. O sea, es una afirmación de que ya no eres esa. Te está diciendo que tú vivías separada de Dios. Vivías en este plano terrenal, porque tú estabas en el plano físico, sin Dios, sin conocer a Dios, sin haber elevado tu conciencia, sin haber
haber abierto los ojos. Está diciendo que vivías. Está hablando en pasado, vivías, te está haciendo una afirmación de que tú ahora, tú ya no eres esa. Si te ves mis 2 capítulos anteriores, vemos cómo literalmente Él te escoge, Él te elige y Él te entrega a su hijo para darte una nueva identidad. Aquí te está explicando que ya ha pasado eso y que ahora te va a dar esa unidad y esa paz para unirte por fin a Él. ¿Qué pasa? Que te está diciendo que vivías sin esperanza. Si analizas la palabra esperanza, ¿qué significa esperar el qué? Esperar por algo, tener una espera a sabiendas de que va a llegar algo. Ese algo es esa bendición, esa paz, esa unidad, ese éxito, lo que como tú lo quieras ver, pero te está... Esperanza significa esperar por algo determinado que tú sabes o que tú tienes esa gran fe de que te va a llegar. Y lo más importante es que te dice, ahora han sido unidos a Cristo. Te lo vuelvo a recalcar. Antes no, ahora sí. Para que te quede claro de que ya no eres esa persona, de que ya eres una nueva. Que ahora hay algo dentro de ti, hay algo que está luchando para unirse a tu ser, a tu identidad nueva. Pero también existe todavía la otra, porque todavía no la has eliminado del todo. Y aquí viene lo importante. Lo importante. Te dice, antes estaban muy lejos de Dios. ¿Lo escuchas? Antes estaban muy lejos de Dios. ¿Y sabes por qué estabas tan lejos, tan lejos de Dios? Voy a soltar la Biblia. Cuando eras la otra persona, ¿vale? Tenías una muralla, ¿vale? Que tú misma te habías creado o te han creado desde chico. Cuando tú eres chico y estás jugando, te dicen, cuidado que te va a caer, niño. No, pero no hagas eso, que eso está mal. No pienses tanto. Esto se hace así y punto. Que te han puesto unos límites, te han puesto unos paradigmas, unas creencias limitantes y te han moldeado a medida que la sociedad iba avanzando. Por tanto, había una muralla que no te deja pasar, no deja que Dios entre en ti, esa data, esa información, esa intuición, esa espiritualidad, esa abundancia. Porque Dios es esa abundancia, esa paz, esa certeza. No puede pasar porque tú tienes una barrera. Entonces, antes estabas lejos de Dios por tu culpa, no porque Dios se haya ido. Dios sigue estando en el mismo sitio. Dios es inteligencia infinita y Dios está en todo. O sea, todo tiene vibración, todo es energía y Dios es la energía más elevada. Hasta tú eres energía. Entonces, tú antes tenías un muro, una barrera, que es lo que te alejaba de Dios. ¿Qué pasa? Que ahora tú tienes a Cristo dentro y estás intentando romper esa barrera para poder acercarse a su Padre. Y ahí es cuando vienes tú. Dios te ha dado a Cristo. Y Cristo está intentando romper esa barrera. Pero es que tú tienes que aceptar por una vez de que ya no eres esa y que esa barrera ya no te identifica. Esa angustia, esos miedos, esa frustración, esa ansiedad, el no poder perdonar, el rencor, la rabia, todo eso es una barrera que tú te has creado y no dejas que el amor de Dios entre en ti. Para que Cristo arregle eso y se haga la unidad, es decir, para que hagas así con Cristo y que Dios por fin te pueda dar eso, esa paz, tiene que haber primero unidad con Cristo. ¿Qué significa? Cristo va a ir rompiéndote poco a poco esas creencias limitantes. Te va a ir dando como unos chutes de energía y tú te vas a dar cuenta de que esa barrera la tienes que quitar porque si no, no vas a poder avanzar.
te van a dar un chute de paz y tú vas a sentirla tanto que tú vas a querer más y más y más. Evidentemente todo el mundo quiere paz, quiere esa sensación de alivio, de que ya no te pasa un problema y ya no lo ves ni negativo, porque tienes tanta paz que te dices, vale, pues voy a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Te lo tomas todo de otra manera, ¿sabes? Tienes un carácter bien fuerte que te ha dado Dios y esa paz vive en ti. Entonces, para poder hacer eso, tú tienes que derribar ese muro, ¿vale? Que tú has creado anteriormente con la ayuda de Cristo, porque lo más importante es que Cristo vive en ti, no estás tú sola, Cristo está en ti, Jesús está en ti. Entonces, con su ayuda, Él, mejor dicho, va a romper esa barrera. Y ahí es cuando el miedo, la ansiedad y el diablo, básicamente, va a querer entrar de lleno en ti a atacarte, porque él sabe que te está perdiendo. Entonces ahí es cuando tú tienes que construir tu barrera, tu muralla, una muralla para que no entre lo malo y solamente esté lo bueno. Es como, fíjate, ¿vale? Esta soy yo. Y yo tengo una muralla que yo no dejo que el diablo entre a mí, no lo permito. Porque yo tengo una muralla donde estoy con Dios. Dentro de mí, de mi casa, de mi templo, solamente permito que esté Dios y Jesús. Yo he creado una barrera donde yo soy el cimiento, yo soy mi activo más potente, pero tengo la data, la energía, la intuición, todo, tengo todo de Dios dentro de mí, pero después de esas barreras, no dejo, o sea, entre esas barreras solamente estamos yo y Dios y Jesús. No dejo que entren nada más. Que me hablan de una cosa que no me interesa, no lo quiero saber. Que me dicen vámonos a este sitio y no es donde yo tengo que estar, no voy. Que traspasan esos límites, he hecho esa persona de mi vida. Tienes que intentar volver a reconstruirte totalmente y esas barreras tardan mucho. Y a mí me costaron, que conste, que mi proceso sigue creándose. Hay muchas veces que sigo teniendo conversaciones que me ponen muy incómodas y que no me gustan nada, pero como son a lo mejor con familiares, pues me tengo que callar. Pero ahí es donde yo tengo que poner ese filtro, ese límite y que esa información no me afecte a mí. Y ahí estaría mi barrera, porque yo sé que esa persona se puede desahogar conmigo, pero a mí su data no me va a afectar porque tengo mi mente tan entrenada que no me va, en mi mente subconsciente no va a entrar, ¿entiendes? La mente consciente es como si fuera un filtro y yo tengo la mente tan entrenada que no permito que esa data de la otra persona entre en mi subconsciente. A ese punto es donde tú tienes que llegar. Para eso tienes que trabajar mucho en construir esa barrera para protegerte y para que tú te puedas unir a Dios y a Cristo a medida que vayas trabajando en tu Biblia, en tu espiritualidad, que te alejes de ese entorno, que te alejes de los vicios, que hagas una rutina inquebrantable, que tengas hábitos buenos, que eleves tu conciencia, que estudies algo para elevar tu conciencia, metafísica, cualquier desarrollo personal, cualquier cosa. Entonces eso es súper importante. Creo que lo más importante para llegar a esa unidad es derribar la barrera que tú tenías anteriormente porque eras otra persona, que esa barrera no la vas a destruir tú, te lo aseguro. Esa barrera la va a destruir Cristo porque Él te va a ayudar, Él va a hacer que Él la va a destruir por ti y tú después te vas a dar cuenta y luego te vas a dar cuenta de que tienes que construir unos límites a medida que vayas estudiando. Esto es un proceso, no a todo el mundo le pasa igual,
pero generalmente tienes que construir esos límites y esa barrera porque es lo que te va a proteger y lo que te va a dar unidad, ¿entiendes? Si seguimos leyendo, nos dice, Cristo mismo nos ha traído paz. O sea, Dios te da a su Hijo, con su Hijo te da un propósito, te da una nueva identidad y aquí te está diciendo que gracias a Cristo derribas ese muro porque Él te lo derriba, pero que tú tienes que construir uno, ¿vale? Que gracias a ese muro que tú has construido, ¿vale? Te va a dar paz. ¿Le ves la lógica? Te va a dar paz porque ya vas a estar protegida de lo que no tiene que estar en tu vida. Entonces Cristo te va a dar paz. Te va a dar esa sensación de alivio, de tranquilidad. Vas a empezar a hacer las cosas bien. Vas a ir por buen camino. Vas a tener una intuición que te cagas. Cada cosa que hagas va a ir al dedillo. Es como si tuvieses superpoderes, pero no, porque es Dios, ¿sabes? Tú eres pues su hijo y evidentemente quiere que todo te salga bien y entonces te va a ir mandando data. Entonces tú tienes que ir haciendo esa unión y para eso tienes que construir tus barreras, que él, aceptar que él derribe las otras, que eso va a fluir, pero cuando pase tienes que decir, vale, está pasando y empezar a construir. Mira, que te quieres venir a tomarte una copa, no, es que yo no voy a esos sitios. Mira, que estás escuchando que están criticando a alguien, te vas de ese sitio, no te metas en la conversación. Que está habiendo un problema, no te metas en el problema, porque eso significa que eres un buscapleitos. ¿Entiendes? Entonces tienes que ir tomando distancia de cosas que no quieres que esté dentro de tus límites. Que esos límites no son más que los que Dios te pone para protegerte. Si te vas más para adelante, te dice, derribó el muro de la hostilidad que nos separaba. Ese muro es el que yo he dicho, Cristo derriba ese muro que tú tenías, derriba tu ego, porque yo tenía un ego que sobrepasaba y esto yo ya lo he dicho en otros podcasts, que era una persona que tenía un ego muy grande, asquerosamente muy grande. Entonces, Cristo te ayuda a derribar eso para reconstruirte de nuevo porque eres una persona totalmente diferente, ¿vale? A mí me lo dicen, mi familia me lo dice, me dice que pareces otra. Uy, qué mal tengo los pelos. Me dice, es que pareces otra. Pues sí, soy otra. Y muy orgullosa y muy contenta que estoy, ¿sabes? Entonces tú tienes que, pues, hacer eso. Si te vas más para abajo, te dice, logró poner fin al sistema de leyes. Esto es lo que yo he dicho antes en otros podcasts, no sé, ya no me acuerdo ni lo que he dicho aquí, pero ese sistema de leyes, no viendo la Biblia de esta manera, sino más espiritualmente, ¿vale? Ese sistema de leyes son tus creencias limitantes, tus paradigmas mentales, como lo quieras llamar. Así, antes he dicho lo de la conciencia, el subconsciente, pues dentro del subconsciente tenemos esas creencias, ese sistema de leyes, que es el que no nos permite pues hacer más cosas. Dentro de ese sistema de leyes, muchas veces está el Dios es malo, la iglesia es mala, Dios no nos hace caso, Dios no nos cuida, Dios a mí siempre me hace el mal. Dentro de esos paradigmas y de esas creencias limitantes, es que si Dios existiera, no hubiese guerra. No, cariño, estás muy equivocada. Entonces, tienes que tener en cuenta que tú tienes que cambiar, que ya lo he dicho más veces, esas creencias limitantes a base de repetición constante o un impacto emocional. Puede ser a través de las dos maneras. Lo que más funciona es repetición constante. Cambiar esos paradigmas mentales que la primera vez que te pasa es
gracias a Cristo, te empiezan a cambiar esas creencias limitantes y esos paradigmas, y eso es lo que hace que se vayan derrumbando esas barreras limitantes, esa barrera de la hostilidad que habla aquí, ¿vale? Donde mirar cómo todo va cogiendo sentido. Te rompe tanto la mente que tú intentas ya buscar una forma de entrelazar lo que te está pasando. Pero ten en cuenta que tú tenías un paradigma que te lo están cambiando totalmente por otro. Entonces tú te estás dando cuenta que todo lo que tú tenías se está cayendo. Pam, 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 pam. Entonces no te sientes insegura. ¿Qué pasa? Que tu estado de alerta va a empezar a... ¿Qué está pasando? Esta no soy yo, me va a pasar esto, me va a pasar lo otro, no sé qué, no sé cuánto. Entonces tú sola vas a empezar a buscar protección a través de esto, porque es el nuevo paradigma que Cristo te está creando. Entonces es un poquito lo que quiero que sepas, que te va a pasar esto, vas a empezar a ver que tus creencias están cambiando porque te está cambiando la mentalidad, estás elevando tu conciencia gracias a Cristo, que Cristo gracias a ese cambio está derrumbando esas barreras que te separaban de Dios, ese ego tan grande que es por culpa de esas creencias, y que como ya está ocurriendo eso, tú eres la que tienes que tomar acción para construir esas barreras. O sea, no barreras, esos límites, ¿vale? Para protegerte a ti y unirte a Dios y a Cristo. Y por medio de eso obtendrás la paz. Voy a hablar de algunos versículos, ¿vale? Si nos vamos a Colosenses 1:21 y 22, Biblia NTV, eso los incluye a ustedes, que antes estaban lejos de Dios, eran sus enemigos, separados de Él por sus malos pensamientos y acciones, pero ahora Él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado, los ha trasladado a su propia presencia y ahora ustedes son santos, libres de culpa y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. O sea, es una pasada, es que es una pasada. Hemos sacado de un contexto de Efesios que hablaba de totalmente otra cosa lo que realmente necesitábamos sacar, que era la espiritualidad. Te lo está diciendo aquí, o sea, te está diciendo que antes estabas lejos por esas creencias, esos paradigmas que tú tenías, que te han moldeado desde chico, que eso te ha llevado a que el diablo o esa energía negativa te controle, y que por eso estabas lejos de Dios. Pero ¿qué pasa? Que ahora Cristo está dentro de ti. Y por eso ahora estás libre de culpa y Él está haciendo que cambien esos paradigmas para poder reconciliarte con Dios. Si nos vamos a la parte que hemos hablado de antes de derribar ese muro de la hostilidad, que es lo que ya he dicho, si te vas a 2 Corintios 10, 4 y 5, igual Biblia NTV, dice: usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. O sea, te está diciendo que utilizan las armas poderosas de Dios y no las del mundo. Las armas poderosas de Dios son los pensamientos. Tus pensamientos son súper poderosos. O sea, te está diciendo que por culpa de esos pensamientos
que te tenía dominado el diablo era lo que te alejaba de Dios. Pero Cristo, como está dentro de ti, está utilizando lo más poderoso que es su arma, que es su Hijo, y te está liberando. O sea, es que me parece un poquito locura. Es que es irracional, pero es que lo irracional es lo mejor. Porque quien toma acciones racionales, casi siempre le sale el tiro por la culata. O sea, fatal. Dice, destruimos todos obstáculos de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. El ego, un ego arrogante, eso es lo peor del mundo. Si te vas a la parte de construir murallas, ¿vale? Que es lo que yo he dicho, de construir unos límites para poder protegerte y así que tengas una unidad mejor con Cristo. Si te vas a Nehemías 2:17, también de la Biblia NTV, ¿vale? Dice, ustedes saben bien las dificultades en que estamos. Dice, Jerusalén yace en ruinas y sus puertas fueron destruidas por fuego. Reconstruyamos la muralla de Jerusalén y pongamos fin a esta desgracia. Igual, si te llevas esto a la parte de la espiritualidad, Jerusalén es como si fueras tú. Te está diciendo, yace en ruinas. Tú estás en ruinas. Estás destruido totalmente. Pero esas puertas, ¿vale? De la destrucción que te tenían absorbido han sido destruidas gracias a Cristo. Por tanto, te está diciendo que tú reconstruyas tu muralla para poder quitar esa desgracia de estar en ese lado y poder estar en este, con Dios. Si te vas a Proverbios, ¿vale? 25-28, en este caso es de Reina Valera, te dice, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Brutal. O sea, es totalmente lo que yo he dicho. Ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. O sea, no lo puedes controlar. Es un espíritu que está dominado por lo malo y no por lo bueno. Porque si tú fueras... si tu espíritu fuera de Dios, sí te controla algo y te controla Cristo y te controla Dios. Entonces, esto es así. Para que tú tengas unidad con Dios, puedas seguir este camino, has aceptado tu identidad, has aceptado que has sido elegido y ahora tienes que aceptar que ya no eres esa persona, que tienes que destruir eso que te separaba de Dios y construir tus nuevos límites que te van a ayudar a unirte a Cristo y a Dios y poder obtener esa paz tan merecida que todos nosotros deseamos tener. Me diréis, Mara, ¿y qué pasa? ¿Cómo lo hiciste tú? ¿Cómo conseguiste esa paz? ¿Cómo te diste cuenta de que tenías que destruir eso? ¿Y cómo esa unión fue encajando poco a poco? Pues muy sencillo, yo no lo sabía, yo me estaba muriendo, era tanta la incomodidad que yo sentía que yo creía que estaba loca. En varios podcasts lo he dicho, yo tengo un podcast con mi hermana, ¿vale? Que se llama Podcast Triguero y ahí lo he contado, que yo me creía que yo estaba loca porque yo no sabía lo que me pasaba. Un día quería estar en mi círculo anterior, de repente lloraba, me quería volver para mi casa. Tenía unos sentimientos de quiero y no quiero. Era muy raro. Ya lo he contado, que yo tenía una infancia muy bonita, pero no una adolescencia preciosa. Cada uno tiene su vida, cada uno tiene su perspectiva, pero por ejemplo desde la mía, pasó una cosa en mi casa que yo ya no lo he contado, pero porque creo que todavía no es el momento. Pero
lo pasé muy mal, me sentía muy sola, una niña, imagínate, desde los 14 hasta los 18 años sin sentir cariño, pero no porque a lo mejor al principio, cuando pasó el problema, sí me vi totalmente sola, pasaron los años y yo ya no podía recibir el cariño que necesitaba porque le había cogido rechazo. Entonces era una persona que vivía desde la herida y desde la carencia y lo pasé muy, 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 muy mal. No se lo deseo a nadie. Entonces ese cariño que yo le rechazaba a mi familia lo buscaba en otro tipo de relaciones que te adelanto que no lo conseguía. Me destruyeron totalmente, más de lo que estaba. Caí en picado y cuesta abajo y sin fondo y me estampé y me reventé, vaya. Y quien me conozca lo sabe y me da igual. Y entonces, cuando yo empecé con esto, mi duda era cómo sanar, cómo obtener ese perdón o cómo perdonar para poder destruir esa barrera y volver a reconstruir la mía. Y me di cuenta que lo más importante era perdonarme a mí. A mí, porque yo también había cometido muchos errores. Yo no he sido la hija perfecta, ni he sido la hermana perfecta, ni la nieta perfecta, ni la sobrina perfecta. Y tenía que perdonar muchas cosas. Y a eso me enseñó Dios. Me enseñó a perdonar porque me enseñó una cosa muy importante y es que todo el mundo tiene heridas y todo el mundo tiene carencias y todo el mundo tiene problemas. ¿Y qué pasa? Que cuando una persona tiene mucho ego, no puede ver que esa persona está herida. Entonces a la otra también le pasa lo mismo. ¿Qué pasa? Que hacemos daño desde el ego porque cargamos muchas cosas y hacemos el daño que nos han hecho a nosotros multiplicado por 3. Porque somos carentes espiritualmente, somos carentes acerca de Dios. No sabemos lo que es la bondad, la humildad, no sabemos lo que es la paz y no sabemos lo que es el amor, en definitiva. Entonces me enseñó Dios me enseñó a perdonar a base de mucha meditación y mucha reflexión. Y entendí que tenía que dárselo todo a Él y que Él me llenara de tanto amor que ya no me doliera. Cuando yo hice eso, empecé a perdonar y a reconstruir mi muralla. Porque Cristo ya había destruido la antigua. Porque cuando tú empiezas, como ya he dicho, empiezan a cambiarte tus paradigmas. Entonces ya no quieres hacer lo mismo que hacías antes porque no te llena. Y tú quieres que te llene porque no quieres volver a sentirte vacío, no quieres volver a sentir eso que sentías, tú quieres paz, quieres amor y quieres felicidad. Entonces ese cambio de paradigma hace que ya no quieras estar donde estabas antes. Y eso es Cristo, que está en ti. Entonces yo siempre le pedía a Dios, enséñame a perdonar, Dios, enséñame el buen camino, Dios, quiero ser bondadoso, Dios, quiero dar amor y quiero recibir amor. Quiero perdonar a mi familia y quiero perdonarme a mí, quiero perdonar a la gente de mi pasado, pero no quiero que estén en mi presente. Entonces, así es como yo empecé a reconstruir poquito a poco mi barrera y el paso número 1 fue perdonarme a mí y perdonar mi alrededor. Cuando hice eso, básicamente fue centrarme en mí. Una vez que yo me centré en mí, pude ir construyendo esa barrera importante en mí y en Dios, porque Dios siempre guía todo lo que yo hago. Entonces, no voy a dar más detalles porque esto lo iremos viendo a medida que sigamos la serie, pero lo que necesitas ahora mismo es eso, háblale a Dios, dile que quieres sanarte
para poder construir esa muralla de bendiciones, esa muralla que te va a proteger del enemigo y que quieres sanar para poder derribar. Así que os mando un beso muy grande. Espero que os haya gustado este capítulo. Espero que os sirva de corazón y que veáis que nuestra Biblia, hay muchísimas formas de leerla y la mejor manera es espiritualmente y entrelazarla con tu vida y tu día a día. Así que os mando un beso muy grande.